Inés Manzano, abogada experta en Derecho Ambiental y Sostenibilidad. Dirige dos empresas consultoras ambientales creadas por ella en el 2003 para asesorías técnicas ambientales y contabilización de los gases de efecto invernadero. Preside el directorio del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible CEMDES, organización mundial que se encuentra en 80 países. Una de las preguntas interesantes de este día, creo, y se las voy a dejar con ustedes, es si saben qué es una ciudad, si saben qué tipo de ciudad ustedes quieren vivir. E imaginémonos la cantidad de recursos naturales que necesita una ciudad para ser ciudad y ofrecer. Y si la pregunta es si sabemos qué ciudad o qué es una ciudad, la otra pregunta sería si ustedes creen que las ciudades son finitas para siempre. Y tenemos algunos casos en la historia en la que no lo son. Hay uno famosísimo, Éfeso, en el cual la ciudad dejó de ser ciudad porque perdió su puerto. Y así tenemos algunos otros casos hasta de la vida moderna. ¿Por qué pasa esto? Usualmente son porque no hemos visto hacia futuro, no tenemos a veces una visión de sostenibilidad. Y la sostenibilidad no es un concepto etéreo. Afortunadamente, el año pasado tuvimos algunos eventos importantes, Laudato Si, con el Papa Francisco que hablaba de temas ecológicos, pero más allá de la dignidad humana. Y tuvimos también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que un poco definían qué era este tema de la sostenibilidad. Entonces quedamos de acuerdo en que no era solo conservar los pajaritos, sino que había que hacer muchísimo más al respecto. Y entonces estaba fin de la pobreza, hambre cero, ciudades, infraestructura, cambio climático, océanos y un poco de cosas. Entonces, esta foto que uno ve ahí, uno dice, qué bonita lo que se ve, ¿no? El agua, etcétera, la ciudad al fondo y lo verde. Pero todo eso necesita un mecanismo interno, no solamente de los recursos naturales, sino también una buena administración pública y unos excelentes ciudadanos, porque tenemos mucho que hacer al respecto. También tenemos unos datos que son interesantes, porque siempre me he escuchado eso de la migración del campo a la ciudad, pero vamos a ver datos. Y esa data a nivel mundial dice que en el año 2050, en promedio, el 70% de la población va a estar en ciudades. Y eso es un desafío. Pero adicionalmente, si ustedes ven la tabla, van a ver que hay dos continentes que todavía no están plenamente urbanizados. Es decir, que todavía hay gente que vive en el campo, Asia y África, y dos continentes que pesan por su población. Pero en el 2050 ya me están diciendo que en promedio todos vamos a ir hacia las ciudades. ¿Y qué pasa en el Ecuador? Es muy simpático saber que el Ecuador en el año 2015, o sea, hasta el año pasado, el 69% de la población ecuatoriana ya estaba en ciudades. Y en el 2050 va a ser el 80%. Y estas proyecciones de crecimiento, entonces también deberíamos volvernos a preguntar, ¿qué tipo de ciudad queremos? Y también, ¿qué tipo de ciudadanos queremos ser para esa ciudad? Y en cuanto a las ciudades y su uso de recursos naturales, tenemos que, por ejemplo, son las que tienen el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y ese impacto es importante. Y dentro de ese 70%, que el transporte, que la iluminación de los edificios, que los servicios públicos para generarlos y para darlos, etc. Y consumen entonces el dos tercios de la energía mundial. Entonces la pregunta también vuelve a ser, bueno, pero ¿qué ciudad es la que queremos? ¿Qué ciudad o qué tenemos que tener en la ciudad para que podamos albergar más gente y más gente de una manera digna? Entonces, también tenemos que el crecimiento económico ha tenido sus impactos en los temas ambientales. Y si ustedes ven ahí en el transcurso de los años, estamos ya en la década del 2000 para arriba, cómo ha habido una degradación de ese ambiente por ese impacto que tenemos en varias cosas.
puede ser en la pérdida de biodiversidad, en las emisiones de CO2, en la huella ecológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno va viendo que mientras más vamos siendo industrializados o más vamos yendo hacia ciudades, va a haber un mayor impacto a esos recursos naturales que los necesitamos para el día a día. Aunque no lo creamos, los necesitamos. Entonces, una definición, y esa es una idea que les propongo, y es definimos a la ciudad. ¿O qué tipo de ciudad? Entonces, yo me atreví a hacer una definición de lo que es una ciudad sostenible. Y ese es el tema. Queremos la sostenibilidad también en las ciudades, no solamente en las empresas, en los productos, en las políticas públicas, en el gobierno, sino en la ciudad donde yo soy parte. Y parte de eso de ahí es, por ejemplo, inclusivas. La gente me va a decir, ¿cómo que? ¿Y esto de inclusiva? Es simpaticísimo, porque inclusiva es mirar a la gente informal, al comerciante informal, y tenemos, porque encima los ecuatorianos y alrededor del mundo también, pero voy a hablar del caso de Ecuador, somos muy creativos. Viene un artista y ustedes van a ver que exactamente a la hora de haberse anunciado el artista hay unas camisetas y se venden los CDs y se venden las cosas, y esa es la creatividad innata y el emprendedor innato ecuatoriano. Entonces, el tema de hacer inclusive es eso, mirarlos y hacerlos parte de la ciudad, no al lado, parte de la ciudad, y con el reto que eso significa. Seguras. La seguridad viene de dos vías. La seguridad tiene que ser esa física que yo quiero sentir, que no hayan robos, que me sienta cómoda. Y la otra es obviamente la seguridad jurídica, o sea, que las normas estén bien claras y que si ahí dice que no podemos hacer algo, pues el que lo haga pues tenga su sanción. Porque vivimos en unas comunidades y vivimos en una sociedad. Y de ahí competitivas. Y este término me encanta, porque ahora el Banco Mundial está hablando de ciudades competitivas. Pero yo creo que la ciudad competitiva es una característica de la ciudad sostenible. Y la competitividad tiene que ver de manera importante para ser sostenible en el tiempo. No estamos hablando de productividad. O sea, una ciudad puede ser muy productiva, pero no puede ser competitiva. Entonces hay una diferencia entre lo uno y lo otro, en el cual yo puedo producir muchísimo, pero no estoy en el mercado y no ofrezco lo que debería, y la gente no se va a sentir cómoda y no va a venir a la ciudad o no va a haber un desarrollo. Porque el desarrollo de las sociedades usualmente, aunque no lo crean, pero pónganselo a pensar, pasa en las ciudades. En estos momentos, en las ciudades. Y de ahí la resiliencia. Y esto de ser resilientes es un concepto que dentro de un país como el nuestro debería de ser muy importante, porque es un país altamente vulnerable. De acuerdo a las Naciones Unidas, tenemos como 12 características de vulnerabilidad. Nosotros tenemos 11. La única que no tenemos es que somos un país al interior de un continente, porque nosotros estamos en la costa. Pero en tal caso, cuando las ciudades son resilientes es porque después de un gran shock, que puede ser que te quedes sin, no sé, el recurso vital agua, sin energía, después de una catástrofe como un terremoto, un tsunami, ¿cuál es la habilidad de la ciudad para salir adelante? Y esa habilidad es la que va a hacer que haya una resiliencia también para adaptarse a los cambios que hay. Y después tenemos que, bueno, esta es una característica muy nueva y es una idea también propuesta a ustedes, que es felicidad, ser felices. Y en esa es el que me voy a detener un poquito más, porque a veces la felicidad la podemos entender como tenemos que estar riéndonos todo el tiempo, pero no, ya hay estudios que se basan en otras cosas, en otros hechos, en otros juicios que se van valorando. Y la felicidad, de acuerdo al reporte del 2016 de Naciones Unidas, es una serie de cosas. Y en resumen es que hayan virtudes. Interesante. ¿Y qué virtudes? Porque encima lo dice Naciones Unidas, las de Aristóteles. Entonces hay que ir a ver qué es lo que decía Aristóteles con las virtudes. Y una de las virtudes bueno, varias de las que habla, la justicia, la prudencia, la templanza. Entonces me parece interesante una propuesta de felicidad para una ciudad que sea, para llamarla sostenible. El trabajo decente, las libertades personales, muy importante, que podamos acceder, que podamos decidir por nosotros mismos. El buen gobierno,
porque en verdad ese es el que nos va a dar, como yo hablaba antes, un poco de seguridad, pero también el que va a empujar, el que va a hacer que ese crecimiento económico sea canalizado. Y los fuertes lazos sociales. Eso es lo que hace feliz al mundo, de acuerdo a Naciones Unidas. Y Ecuador está en el puesto 49, o sea que somos un país medianamente feliz. Todavía no llegamos al top, pero estamos. Entonces creo que ese concepto de la felicidad es un concepto de la sostenibilidad de la sociedad donde vive, mejor dicho, de la sociedad que es parte dentro de una ciudad. Y también hay muchas cosas que ya salen de este espectro de características, como hablábamos, ¿no? Resiliencia, etcétera, que es un poco, a ver, pero, y además de eso, ¿qué? El diseño, ¿no? El diseño de una ciudad es muy importante. Una cosa es súper ordenado, como vemos en el esquema de aquí, y otra que no tengamos ni principio ni fin y puros recovecos. Y cómo tenemos a 5 kilómetros a la redonda los servicios que necesitamos para no estar viajando de un lado para el otro. Entonces, el diseño de la ciudad, la movilidad, el acceso a materiales, a recursos naturales, a servicios básicos, etc. Eso ya es, digamos, una parte de ejecución de actividades, pero las características las hemos visto ya. Y con esto quiero retomar. ¿Por qué estoy aquí? Porque en verdad eso de las ciudades sostenibles es increíble, pero lo que motiva más hablar de ciudades sostenibles es porque tenemos unas ciudades que han pasado por un shock. Hablábamos de la resiliencia y tuvimos un evento de 7.8 el 16 de abril y a los 3 días de este evento, con mi esposo fuimos al lugar de los hechos porque ellos obviamente tenían un impacto muy fuerte en la empresa y vimos primero lo que pasaba con la gente de los trabajadores, ¿no? Cómo estaban ellos, si estaban bien, si qué les necesitaban. Muchos de ellos no sabían lo que estaba pasando alrededor de ellos en el Ecuador entero y eso me impresionó. Es decir, ellos pensaban que estaban solos. Y a mí eso me dejó marcada. Y dije, en verdad, si hay algo que en la vida aquí, desde que era chiquita, quería hacer, era salvar el mundo. Y después me fui encaminando, ¿no? Porque eso de salvar el mundo es como muy etéreo, ¿no? Entonces después mi papá me decía, pero define. Y yo decía, quiero salvar el mundo en temas ambientales. Y después me dijo, ay, Inés, los temas ambientales, ¿cómo vas a hacer si eres abogada? Y él estaba más preocupado que yo. Pero en verdad, la definición hace que tú vayas cortando y teniendo esta misión en tu vida. Y creo que una renovación en la mía ha sido poder ayudar y poder estar ahí donde haya gente que necesita que haya un golpe de aliento y un apoyo o como un pie de amigo, que siempre digo yo. Pero este terremoto entonces motiva a que si yo tanto hablaba de la sostenibilidad de las ciudades sostenibles, ¿qué podemos hacer con eso? Y me embarco en tocar puertas y hoy en día son más puertas de las que podría atender en este momento, pero una de esas fue al alcalde de Puerto Viejo y le dije, oiga, usted es la capital de Manabí, porque primero decidí que quería que Manabí sea sostenible, pero después dije, mejor me voy por ciudades. Y al ir por la ciudad de Puerto Viejo, me encontré con un alcalde muy abierto y con unos funcionarios públicos que habían sido tocadas hasta su última membrana con lo que pasaba, porque día a día están ahí atendiendo a la gente. Y estas son algunas de las imágenes que ustedes tal vez han visto y que conmueven. El uno es el edificio del IES, y el otro es un poco la zona cero de Puerto Viejo. Y hay ahí también unos 2 niños con una sonrisa tan felices, pero están en un albergue. Entonces, cada cosa que se está viendo, estamos viendo que hay una oportunidad para hacer de alcaldía, o sea, este municipio de Puerto Viejo una ciudad sostenible. Y en estos momentos lo que hicimos fue llevar a la empresa privada, pero no para que invierta a lo loco, sino que tuvimos que sentarnos a decir qué es lo que ustedes quieren, cuál es la propuesta de valor de Puerto Viejo. Y esa propuesta de valor tenía 3 ejes, salud, turismo y el otro es el tema agroindustrial, porque se conocen. Entonces, no todas las ciudades sostenibles van a tener la misma propuesta de valor.
Y este es un poco como el diagrama, ¿no? de lo que hacemos semana a semana en nuestras reuniones, y en la cual lo que hacemos es un poco prestar las neuronas de los empresarios para saber si lo que estamos viendo hace atractivo para la competitividad, para las inversiones a la ciudad. Y sobre todo, nos hemos enfocado, y eso es aquí lo que les pongo es un ejemplo, pero nos hemos enfocado en la gente, en lo que piensa la gente, en lo que la gente necesita, y la gente obviamente está muy, es una resiliencia también humana la que vemos. Y sobre todo a mí me ha impresionado ver la característica de Manabí, y voy a decir en general, y sobre todo de Portoviejo, en el cual quieren salir adelante. Y cuando alguien ama su ciudad, es un buen paso para saber que ahí hay una persona que encontró la felicidad y que puede ser ese motivo y ese motorcito para una ciudad sostenible. Hoy en día estamos ya en el Compact of Mayors con la ciudad de Portoviejo, y tengo 2 ciudades más que también quieren serlo, pero vamos a ir paso a paso. ¿Qué es el Compact of Mayors? Es una organización, digamos, mundial, tiene 7,000 ciudades. Portoviejo fue más que bienvenida por su visión, por sus ganas de hacer las cosas, perdón, y está dirigida por Naciones Unidas y otras personas como alcaldes, como el de Nueva York, que era Michael Bloomberg. Y el otro día estaba viendo a Jaime Lerner, que fue alcalde de Curitiba en Brasil, y decía que cualquier ciudad, si tiene algunas características y sabe a dónde va, en 3 años puede levantarse. Y eso me parece extraordinario, porque es una esperanza de alguien que ha estado, bueno, fue alcalde de Curitiba y es ahora asesor a nivel mundial de ciudades, que sabe lo difícil que es sacar adelante a las ciudades. Y quiero terminar, y antes de tiempo, para que sepan, quiero terminar invitándolos a que pensemos otra vez en esto de las ciudades sostenibles, a que pensemos en la gente que está en Portoviejo, a que pensemos, redefinamos nuestra visión en la vida y tengamos esta solidaridad, a que seamos parte de sociedades con cambios importantes y que podamos llevar de la mano temas tan vitales como la ciudad sostenible a esos lugares que estamos necesitando para volver a sacarlos adelante. Y que yo tengo la fe, porque es una sociedad manaba muy pujante, muy sabe y se conoce de lo que es capaz de hacer. Y creo que una de las cosas más lindas, yo saqué tengo una aplicación, entonces hago ahí, mi esposo dice que soy muy creativa, ¿no? Entonces tengo una aplicación y dije, bueno, voy a hacerla, y saqué este corazón y me he disfrazado de ese corazón desde el primer momento en que tuve el contacto con Manabí, porque creo que es una excelente comunidad de la cual todos nosotros podemos aprender. Y lo que quiero es exactamente lo mismo pase con ustedes. Enamorarse de un proyecto, enamorarse de una visión, enamorarse de una ciudad y poder ayudarla siendo parte de esa comunidad sostenible. Gracias.